¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas desaparecen de tu vida de forma repentina, justo cuando pensabas que eran parte del propósito de Dios para ti? ¿Por qué alguien que parecía tan cercano, tan espiritual, tan confiable, de un momento a otro muestra un rostro oculto y acaba alejándose o revelando intenciones que nunca imaginaste? Hay una razón espiritual más profunda detrás de eso, y no es casualidad. Y si te dijera que Dios no solo permite que las personas falsas se alejen de tu vida, sino que Él mismo las quita de tu camino como parte de una protección divina que muchos no entienden hasta que es demasiado tarde. Sí, lo que ahora duele puede ser una liberación que el cielo diseñó con precisión para guardarte del engaño, del desvío y del desastre emocional o espiritual que podría haberte destruido. Dios no comparte su propósito eterno con corazones divididos ni con labios mentirosos. Y aunque el dolor de una traición puede quebrar nuestra alma, lo que hay detrás de ese alejamiento puede ser uno de los mayores actos de amor de Dios hacia ti. ¿Y si esa persona que tanto te frustró era en realidad una trampa disfrazada de bendición? ¿Y si esa relación que no funcionó fue un rescate celestial para salvar tu alma? ¿Y si todo lo que pensaste que perdiste en realidad fue Dios limpiando tu atmósfera espiritual para abrir un nuevo camino de libertad? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una explicación lógica, es una revelación que el Espíritu Santo quiere entregarte para abrir tus ojos y sanar tu corazón. Porque hay un patrón bíblico, una estrategia divina que se repite a lo largo de las Escrituras y que te muestra cómo Dios actúa para proteger a sus hijos de los vínculos que aparentan luz, pero esconden tinieblas. En este video vas a entender por qué ciertas personas ya no están contigo, por qué dejaron de hablarte, por qué te traicionaron o simplemente se esfumaron como si nunca hubieran formado parte de tu vida. Y más importante aún, vas a descubrir cómo discernir si una persona fue retirada por Dios o si aún estás aferrado a alguien que el cielo ya desechó. Este no es un mensaje cualquiera, es una llave de revelación espiritual. Y si estás escuchando esto y aún no comentaste Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este video llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Este mensaje necesita ser escuchado, y tú puedes ser el instrumento que lo lleve a otros corazones heridos y confundidos. Hay un poder oculto en comprender cómo Dios limpia nuestro entorno de influencias falsas. Un poder que puede transformar tu manera de ver el rechazo, la traición o la soledad. Porque cuando lo entiendes desde la óptica de Dios, ya no te lamentas por quienes se fueron, sino que alabas por quienes quedaron. Y este video tiene ese propósito: hacerte ver la mano de Dios donde antes solo veías abandono. Así que no te vayas, no cambies de video, no pierdas la oportunidad de escuchar hasta el final lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Hay una verdad que puede sanar tu alma y darte paz, pero solo aquellos que se quedan hasta el final son los que realmente reciben la revelación completa. Cuando miramos las Escrituras con atención, vemos que Dios nunca ha sido indiferente a la presencia de personas falsas dentro del entorno de sus hijos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay un principio que se mantiene firme. Dios guarda a los suyos no solo de enemigos externos, sino también de los infiltrados, de los que se disfrazan de amigos, pero tienen un corazón dividido, lleno de intenciones ocultas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Abraham. Cuando Dios lo llama a salir de su tierra y de su parentela, Abraham obedece, pero lleva consigo a Lot, su sobrino. A primera vista, Lot parecía ser una compañía válida,
alguien que compartía la fe y la misión. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presencia de Lot se convierte en una carga. El crecimiento de ambos trae conflictos entre sus pastores, tensiones en el campamento y finalmente una separación. Pero solo después de que Lot se aleja, es que Dios le habla nuevamente a Abraham y le muestra toda la tierra que le daría. Fue necesario que Lot se fuera para que Abraham pudiera ver lo que antes no veía. Esto no es un simple detalle histórico, es una clave espiritual profunda. Hay personas cuya permanencia en tu vida bloquea lo que Dios quiere revelarte. Su presencia ocupa un lugar que impide que lo nuevo de Dios llegue. No es que Dios no quiera bendecirte, es que Él no comparte su gloria ni sus promesas con corazones que no están alineados con su voluntad. Lot no era un enemigo declarado, no hablaba mal de Abraham, no conspiraba abiertamente contra él, pero su presencia representaba una conexión que no era parte del diseño final de Dios. Y así es con muchas personas en nuestra vida. No todas las conexiones son parte del propósito, aunque se presenten como tales. En el mundo espiritual, lo falso no siempre se muestra con violencia o escándalo. A veces, lo falso se disfraza de ayuda, de consejo, de apoyo emocional, pero detrás de una sonrisa puede haber manipulación. Detrás de una palabra piadosa puede esconderse un corazón lleno de egoísmo o envidia. Por eso, Dios interviene. Y cuando Él interviene, lo hace de formas que a veces nos hieren. Puede que esa persona se aleje sin explicación, que surjan discusiones inesperadas, que se revelen verdades ocultas, que todo lo que parecía estable de pronto se derrumbe. Pero si lo ves con ojos espirituales, entenderás que no es destrucción, es limpieza, no es rechazo, es redirección, no es pérdida, es protección. Es aquí donde muchos fracasan en su fe, porque confunden el acto de Dios con el abandono de Dios. Piensan que el dolor de la traición es señal de que fueron olvidados, cuando en realidad es señal de que fueron cuidados. Dios permite que se caigan las máscaras. Permite que las intenciones ocultas salgan a la luz. No para que sufras, sino para que seas libre. Porque si Él no sacara a esas personas de tu lado, nunca avanzarías en el camino que tiene preparado para ti. Pero esto solo lo entienden los que están atentos al lenguaje espiritual. Por eso, si tú estás viendo este video, no es casualidad. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos y enseñarte que no toda pérdida es un fracaso y no toda despedida es maldición. Algunos alejamientos son respuestas a oraciones que hiciste en lágrimas. Le pediste a Dios protección, le pediste dirección, le pediste crecimiento. Y Él respondió quitando lo que estorbaba, aunque tú no entendieras por qué dolía tanto. Pero ahora lo estás entendiendo. Ahora estás viendo con claridad. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo advirtiéndole sobre Alejandro el calderero, no lo hizo por rencor, sino como una lección espiritual. Dijo que le había causado muchos males y que el Señor le pagaría conforme a sus obras. Pablo no buscaba venganza, pero sí dejaba claro que no todo el que está cerca comparte la misma fe, la misma integridad ni el mismo corazón. A lo largo de su ministerio, Pablo aprendió que muchas veces los peligros no venían de afuera, sino de aquellos que se presentaban como hermanos, pero que tenían intenciones torcidas. Esto es una constante en la vida de todo creyente comprometido. Cuanto más te acercas al propósito de Dios, más atraerás tanto aliados verdaderos como imitadores peligrosos. Y es precisamente ahí donde actúa la mano protectora del Señor, porque Él no permitirá que su plan en ti se contamine con gente que no ha sido enviada por Él. Hay una limpieza espiritual que Dios hace en secreto, sin explicaciones, sin advertencias.
Un día despiertas y alguien ya no está, o descubres una mentira, o se rompe una relación que parecía firme, y el primer impulso es el llanto, la confusión, la autocompasión. Pero si en ese momento doblas tus rodillas y preguntas a Dios con sinceridad, ¿qué estás haciendo?, recibirás paz, porque cuando es Dios quien arranca, también es Él quien consuela. Cuando es Dios quien permite la caída de una relación, es porque esa conexión se había vuelto tóxica, estéril o peligrosa para tu destino. No todo lo que parece estable está alineado con el cielo, y no toda compañía es bendición. Hay vínculos que parecen amorosos, pero que drenan tu fe, apagan tu fuego y contaminan tu enfoque espiritual. Por eso, el mismo Dios que une también separa. Miremos a Jesús. A lo largo de su ministerio, Él también enfrentó a personas falsas, no solo a los fariseos, sino incluso dentro de su círculo cercano. Judas Iscariote no era un enemigo externo, sino uno de los 12. Caminó con Él, vio milagros, escuchó sus enseñanzas, compartió el pan. Sin embargo, su corazón estaba dividido, y aunque los demás discípulos no lo percibieron, Jesús lo sabía, y aún así no lo expulsó de inmediato. Lo permitió, porque todo tiene un tiempo en el plan divino. Pero cuando llegó el momento, Judas se apartó por sí solo, llevado por su propia codicia. Jesús no lo detuvo, no lo persuadió para quedarse, no lloró por retenerlo, porque cuando sabes quién eres y para qué fuiste llamado, no peleas para retener a quienes Dios ya está alejando. Ese ejemplo nos confronta, porque muchas veces luchamos para retener a quienes deberíamos soltar. Rogamos por la permanencia de relaciones que están matando nuestra espiritualidad. Nos apegamos emocionalmente a personas que no tienen un compromiso real con Dios, pero que nos ofrecen comodidad, compañía o admiración. Y en ese apego corremos el riesgo de estancarnos. Por eso Dios interviene, y cuando Él lo hace, su acción puede parecer dura, pero es justa. Él corta lo que debe ser cortado, aunque nosotros no lo haríamos. Él cierra puertas que nosotros seguiríamos forzando. Él revela lo oculto, aunque nos duela ver la verdad. Porque su amor por ti es más fuerte que tu deseo de compañía. Y si en este momento estás recordando a alguien que se alejó, a una amistad que terminó mal, a una traición que te dejó herido, tal vez ya estás entendiendo que no fue casualidad. Fue Dios actuando por amor. Fue el cielo protegiendo tu propósito, porque hay llamados que solo se cumplen en soledad. Hay promesas que solo se revelan cuando se apaga el ruido de las voces falsas. Y hay alturas que solo se alcanzan cuando se rompe el vínculo con quien nunca tuvo alas. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel espiritual, muchas veces comienza deshaciendo lo que tú intentabas construir por tus propias fuerzas. Eso incluye relaciones, alianzas, conexiones que tal vez parecían buenas, pero que no eran santas. Lo que muchos no entienden es que lo falso no solo engaña, también contamina. Una persona con intenciones equivocadas puede sembrar confusión, debilitar tu fe y, lo más grave, hacerte dudar de lo que Dios ya te habló. A veces no lo hacen directamente, pero su presencia alimenta inseguridades, sus palabras insinúan dudas, sus gestos transmiten envidia o ego disfrazado de humildad. Y tú, por querer ser fiel, te adaptas, cedes, aceptas. Pero llega un punto donde el Espíritu Santo te incomoda, donde ya no puedes orar con libertad, donde tu discernimiento empieza a activarse y aunque no entiendes por qué, empiezas a sentir que algo no está bien. Ese es el lenguaje de Dios, advirtiéndote que lo falso debe salir. La obra del Espíritu no se manifiesta solo en poder, sino también en discernimiento.
Y discernir personas es una habilidad que el cielo concede a aquellos que están dispuestos a renunciar a sus preferencias para abrazar la voluntad de Dios. Porque no se trata de rodearte de quienes te aplauden, sino de quienes te empujan a obedecer. Las personas falsas no necesariamente son malas en lo visible. Muchas veces son funcionales, serviciales, incluso aparentemente espirituales. Pero su motivación no es pura. Y Dios ve el corazón. Mientras tú ves lo externo, Él pesa los espíritus. Y si Él detecta que alguien está cerca solo por interés, por conveniencia, por celos disfrazados de amistad o por intenciones de manipulación, Él mismo se encarga de exponer, de romper, de remover. Porque antes de cumplir promesas, Dios limpia el entorno. Antes de entregarte algo nuevo, se asegura de que no haya manos sucias cerca para estorbar el proceso. En el libro de los Hechos hay un episodio que revela con fuerza esta verdad. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, aparentando una entrega que no era total. Nadie los obligó a mentir, nadie los forzó a aparentar. Fue su deseo de recibir honra sin sacrificio, reconocimiento sin obediencia, lo que los llevó a la muerte. Pedro no necesitó acusarlos. El Espíritu lo reveló todo, porque donde hay una comunidad ungida, lo falso no sobrevive. Y si eso ocurrió en los días de la iglesia primitiva, también ocurre hoy. Lo falso tarde o temprano se cae, y si estás lleno del Espíritu, no necesitas descubrir por ti mismo quién es verdadero y quién no. Basta con mantenerte en oración, y el mismo Dios se encargará de remover lo que no es suyo. Pero esto exige algo de ti, confianza. Porque cuando Dios quita a alguien que tú querías tener cerca, el primer impulso es reclamar, es dudar, es cuestionar, y ahí es donde tu fe se prueba. Confías en lo que Dios ve, incluso cuando tú no lo entiendes. Confías en que lo que parece una pérdida puede ser una salvación anticipada, porque la fe madura no se aferra a lo que duele, se aferra a lo que santifica. Y aunque el proceso de limpieza puede parecer cruel, el resultado es glorioso, porque después de cada purificación viene una promoción espiritual. Después de cada alejamiento divinamente permitido, hay una revelación que antes no podías recibir. Por eso, si estás en una temporada donde personas se alejan, donde amistades se enfrían, donde relaciones se quiebran sin motivo aparente, no te desesperes. Pregunta al cielo, ¿estás tú en esto, Señor? Y si la respuesta es sí, entonces no luches para retener lo que Dios está arrancando. Agradece, adora, camina. Porque el lugar hacia donde Dios te está llevando no admite acompañantes falsos. La promesa no se mezcla con la apariencia. El propósito no se cumple en compañía de corazones divididos. Y el fuego de Dios solo desciende sobre lo que está limpio. Hay momentos en la vida espiritual donde el silencio de Dios no es ausencia, sino cirugía. Mientras tú lloras por lo que perdiste, Él está trabajando en lo que estás a punto de recibir. Y muchas veces ese trabajo requiere soledad, porque la revelación más profunda no se entrega en medio del ruido, ni en medio de la multitud, sino en el lugar secreto, donde solo queda Él y tu alma desnuda delante de su presencia. Allí, cuando ya no puedes apoyarte en nadie más, cuando las voces humanas se apagan, cuando las alianzas terrenales se disuelven, Dios comienza a hablar con una claridad que antes no percibías. Y es en ese lugar donde entiendes que cada persona que salió, cada relación que murió, cada puerta que se cerró, fue parte de una orquestación celestial que tenía un objetivo eterno: preparar tu corazón para la verdad. Porque no se trata solo de quitar personas malas, se trata de formar en ti una identidad inquebrantable. Dios permite que pases por decepciones para que dejes de depender de la aprobación ajena. Permite que te traicionen
para que aprendas a confiar en su voz por encima de las promesas humanas. Permite que sientas el abandono para que descubras que nunca estuviste solo. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama entrenamiento. Lo que tú ves como rechazo, Él lo ve como redirección. Y lo que tú interpretas como traición puede ser la herramienta que el cielo usó para librarte de una futura ruina. Pero atención, muchos nunca entendieron esto y por eso viven en ciclos interminables de dolor. Se aferran a personas que Dios ya quitó. Insisten en reconectar con quienes el cielo ya cortó y por ese afán de no soltar, se atrasan, se contaminan, se enfrían espiritualmente. Aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual, pero lamentablemente muchos desisten antes de descubrirlo. Ven el dolor y huyen, ven la pérdida y se rebelan, ven la soledad y se desesperan. Y abandonan el proceso justo cuando Dios estaba por mostrarles el propósito detrás de todo. ¿Eres tú uno de esos? ¿O eres de los pocos que permanecen hasta el final para recibir la revelación completa? Si estás aquí, escuchando esto, es porque el cielo quiere que no te detengas. Porque lo que te voy a decir ahora puede cambiarlo todo. Tú no fuiste llamado para vivir rodeado de apariencias. No fuiste escogido para mantener relaciones por compromiso social o por presión emocional. Fuiste llamado a caminar en la verdad. Y la verdad muchas veces duele, pero siempre libera. Por eso, no te sorprendas si Dios empieza a inquietarte con personas que antes tolerabas. No te asustes si comienzas a ver actitudes que antes pasabas por alto. Esa incomodidad no es orgullo ni juicio, es discernimiento. Es el Espíritu Santo diciéndote, abre los ojos, vigila tu entorno, protege tu llamado, porque cuando el enemigo no puede atacarte directamente, se acerca con una sonrisa disfrazada. Pero tú tienes un llamado demasiado grande como para ser distraído por conexiones superficiales. Por eso, el cielo está limpiando tu atmósfera. Y aunque al principio parezca soledad, lo que realmente estás recibiendo es protección. La soledad que sigue a la partida de personas falsas no es un castigo, es una transición. Es el intervalo sagrado entre lo que Dios quitó y lo que está por traer. Y si aprendes a habitar esa soledad con gratitud y expectativa, descubrirás que allí ocurren los mayores milagros. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiendo. Fue en la cueva donde Elías escuchó el silbo apacible del Espíritu. Fue en el exilio donde Juan escribió el Apocalipsis. La presencia de Dios no se manifiesta solo en multitudes, sino en momentos de aparente abandono, cuando todo lo demás ha sido removido y solo queda lo eterno. Ahí, en ese espacio íntimo y a veces doloroso, el Padre te revela cosas que no compartirá con quien no esté dispuesto a pagar el precio. Pero esa revelación requiere pureza. No pureza legalista ni perfección exterior, sino pureza de intenciones, de motivaciones, de corazón rendido. Y ahí es donde lo falso se vuelve incompatible con lo sagrado. Dios no derrama lo santo en vasos contaminados. Y tú eres un vaso en preparación. Por eso no puedes caminar con cualquiera, no puedes confiar tu corazón a todos. No puedes abrir tu intimidad espiritual con personas cuya fidelidad depende de lo que reciben de ti. Dios quiere llevarte a un nivel donde tu entorno refleje tu destino. Y para eso a veces tiene que hacer una limpieza drástica. Es duro aceptar que hay personas que estuvieron contigo por temporadas, pero no para toda la carrera, que hubo alianzas que te ayudaron en un momento, pero que ahora se volvieron cadenas, que hubo rostros sonrientes que en el fondo resentían tu llamado. Pero cuanto antes lo aceptes, más rápido sanarás, porque mientras sigas atado a lo que fue, nunca abrazarás lo que viene.
Dios no te revelará la próxima estación si sigues llorando por quienes no quisieron seguir caminando. Y es precisamente en ese punto donde muchos se detienen, porque siguen esperando una disculpa, un cierre, una explicación. Pero Dios no necesita explicarse. Él actúa con sabiduría eterna. Y muchas veces solo entenderás su plan cuando ya estés del otro lado, sano, libre, en paz, mirando hacia atrás y reconociendo que todo tenía un propósito. Por eso es tan importante no retroceder en esta etapa. Hay una tentación sutil en volver a buscar a quienes ya fueron removidos. El alma quiere consuelo, quiere respuestas. Pero si vuelves a conectar con lo que Dios cortó, podrías estropear tu proceso. Lo que fue removido por el cielo no debe ser restaurado por tus emociones. Si Dios permitió que alguien se alejara, respeta su decisión, agradece por el tiempo compartido, aprende la lección, pero no insistas en retener lo que ya no tiene propósito, porque el precio de desobedecer es a voces alto. Puedes perder tiempo, energía y peor aún, puedes contaminar tu propósito. Si hay algo que debes hacer ahora es cuidar tu atmósfera espiritual. Rodéate de personas que alimenten tu fe, que te desafíen a crecer, que amen más tu alma que tu imagen. No busques cantidad, busca calidad. Jesús tenía multitudes, pero solo 12 discípulos, y aún dentro de esos 12, 3 formaban el círculo íntimo. No todo el que te sigue te ama, no todo el que te aplaude está contigo, no todo el que habla de Dios camina con Dios. Por eso vigila, escucha más allá de las palabras, discierne más allá de las apariencias y sobre todo permanece en oración, porque el que ora no es engañado, el que vive en el Espíritu no se asocia con lo falso, y el que camina en la verdad, aunque duela, siempre será guiado por la luz. La fidelidad de Dios en protegerte de personas falsas no solo se manifiesta en quitar, sino también en sostener. Sostenerte cuando te sientes traicionado, cuando la soledad pesa, cuando el silencio de quienes se fueron resuena más que sus palabras antiguas. Porque el enemigo no solo quiere usarte a través de las falsas alianzas, también quiere destruir tu identidad cuando esas personas ya no están. Pero aquí está la verdad que debes guardar con firmeza. Tú no fuiste definido por quien te traicionó, ni por quien te abandonó, ni por quien fingió amarte. Tú fuiste definido por la voz de Dios, por su elección eterna, por su propósito inquebrantable. Y aunque el rechazo de algunos parezca una señal de tu fracaso, en realidad es el sello de tu autenticidad. Jesús fue rechazado por los suyos, acusado por los religiosos, abandonado por sus discípulos en la hora más oscura. Pero nunca dejó que ese rechazo detuviera su misión, no permitió que el abandono apagara su pasión, y tú fuiste llamado a caminar esa misma senda. No es una senda cómoda, pero es gloriosa. Es el camino estrecho que lleva a la vida. Y en ese camino, perder personas será parte del proceso. Pero ganarás algo mucho más precioso: claridad, discernimiento, profundidad espiritual. Porque cuanto más liviano camines, más rápido avanzarás. Hay una bendición que muchos ignoran: la bendición del rechazo. Porque cuando te rechazan, Dios te posiciona. Cuando te desprecian, Dios te reafirma. Y cuando te dan la espalda, Dios te abre el camino. Si hoy te sientes olvidado por algunos, excluido por otros, no te desesperes. Es muy probable que estés siendo preservado de alianzas corruptas, de consejos dañinos, de amistades sin fruto. Dios no te está dejando solo, te está apartando para Él, y ese apartamiento es el primer paso hacia una unción más profunda. Pero esta separación también demanda vigilancia, porque lo falso no siempre se retira por completo. A veces intenta volver, a veces se disfraza de arrepentimiento,
de reconciliación, de segunda oportunidad. Y tú, por tener un corazón sensible, corres el riesgo de volver a abrir la puerta. No lo hagas sin dirección de Dios. No restaures lo que Él cerró solo porque extrañas la costumbre. No confundas perdón con reintegración. Puedes perdonar desde el corazón, pero no estás obligado a permitir que esa persona vuelva a ocupar un lugar que ya no le corresponde. Porque una puerta abierta sin vigilancia es una invitación al caos. Y el enemigo sabe que no puede destruirte desde fuera, por eso intenta entrar desde dentro. Así que permanece firme, aunque te cueste, aunque te duela, aunque te sientas incomprendido. Permanece, porque lo que Dios está haciendo en tu interior es mayor que lo que estás perdiendo por fuera. Él está construyendo una identidad sólida, una fe madura, una visión limpia. Y cuando llegue el tiempo de la manifestación, cuando la promesa que esperas se cumpla, mirarás hacia atrás y dirás: gracias, Señor, por haberme guardado de aquello que yo no podía ver. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Incluso cuando ese amor se manifiesta arrancando lo que más apreciabas. Él conoce el final desde el principio. Él sabe qué corazón es sincero y cuál solo está contigo por conveniencia. Y si tú te mantienes fiel, Él no permitirá que lo falso florezca a tu lado, porque su fidelidad no falla y su protección es perfecta. Una de las señales más claras de que estás entrando en una nueva etapa con Dios es la repentina sacudida en tu círculo más cercano. No es casualidad que cuando te consagras más, cuando decides orar con mayor intensidad, cuando te decides a vivir una vida íntegra, ciertas personas comienzan a alejarse. No lo entiendes al principio, te preguntas qué hiciste mal, piensas que tal vez fuiste tú el problema, pero en realidad fue la luz que comenzó a brillar más fuerte en ti lo que los incomodó. Porque la luz verdadera no solo guía, también expone. Y cuando alguien no está dispuesto a abandonar la falsedad, se siente amenazado por quien camina en la verdad. Por eso, no todos soportarán tu crecimiento espiritual. Algunos preferirán alejarse antes que confrontarse. Y no debes detener ese crecimiento por nadie. No sacrifiques tu fuego por conservar vínculos. No enfríes tu oración para no incomodar. No silencies tu verdad para ser aceptado. Porque todo lo que sacrificas en el altar de la aceptación humana será un precio demasiado alto para tu llamado. Dios está levantando una generación sin mezcla, sin doblez, sin contaminación. Y para formar parte de esa generación, necesitas aceptar que habrá personas que no podrán caminar contigo. No porque sean totalmente malas, sino porque no están listas para soportar el peso de la gloria que Dios quiere derramar sobre ti. Algunos no entenderán tus decisiones, tus convicciones, tu fe radical. Y eso está bien. No fuiste llamado a complacer, fuiste llamado a obedecer. En la historia de Gedeón vemos un principio poderoso. Cuando él reúne al ejército para enfrentar a los madianitas, tiene 32,000 hombres, pero Dios le dice que son demasiados. Primero le manda a apartar a los que tienen miedo, se van 22,000. Luego le hace pasar al resto por una prueba en el río y solo 300 quedan. Desde lo humano parece una locura, pero desde lo divino era la estrategia perfecta. Porque Dios no necesita multitudes, necesita fidelidad. No busca números, busca corazones. Y así hace también contigo. Antes de entregarte la victoria, te limpia el entorno. Antes de usarte con poder, te filtra las compañías. Porque la batalla espiritual que enfrentas no se gana con cantidad, sino con calidad de espíritu. Ese mismo patrón se repite una y otra vez. Noé, rodeado de burla, construye el arca solo con su familia. David, despreciado por sus hermanos, es elegido por Dios, en soledad.
Jeremías, rechazado por su pueblo, es sostenido solo por la palabra que ardía en sus huesos. Y tú, si estás caminando en obediencia, también experimentarás esa poda, no porque algo esté mal en ti, sino porque hay algo grande delante de ti, y lo grande exige pureza, exige enfoque, exige separación. Por eso, en vez de lamentarte por lo que perdiste, empieza a agradecer por lo que Dios está preparando. Mira a tu alrededor con ojos espirituales. Pregúntate, ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me impulsa a obedecer o me justifica para desobedecer? ¿Ama mi alma o solo se alimenta de mi presencia? Porque quien no honra tu llamado no merece acceso a tu intimidad. Y tú no puedes darte el lujo de ser accesible a todo el mundo, no por orgullo, sino por propósito, porque lo que llevas dentro es santo, es un depósito del cielo y debes guardarlo como un tesoro. Las personas falsas no valoran lo sagrado, lo usan, lo manipulan, lo distorsionan. Por eso Dios no las permite cerca por mucho tiempo. Y si aún insisten en quedarse, Él mismo se encarga de hacerlas caer por el peso de su propia falsedad. Permite que el Espíritu Santo te enseñe a soltar, porque quien aprende a soltar con obediencia será recompensado con conexiones divinas. Dios no te deja solo para siempre. Él quita lo falso para después traer lo verdadero. Quita lo que debilita para luego entregar lo que edifica. Pero todo tiene su tiempo. Y ese tiempo de espera es también un tiempo de formación, así que no lo desperdicies lamentándote por lo que se fue. Aprovéchalo para fortalecerte, para profundizar en la palabra, para escuchar más su voz. Porque cuando llegue lo nuevo, cuando Dios traiga las conexiones correctas, verás que todo valió la pena. Lo más revelador de este proceso es que, después de la limpieza, Dios comienza a rodearte de personas que no buscan tu brillo, sino que reverencian la luz de Cristo en ti. Personas que no quieren sacar provecho de tu caminar espiritual, sino que desean caminar contigo hacia el mismo destino eterno. No llegan para impresionar, sino para acompañar. No compiten, edifican, no absorben, siembran. Y cuando eso ocurre, cuando el entorno empieza a alinearse con el cielo, todo cambia. La oración fluye, la paz se establece, el discernimiento se afila y tu alma respira un aire nuevo, más puro, más liviano. Comienzas a identificar de lejos lo que antes te costaba discernir de cerca, porque ya no operas desde la necesidad de afecto humano, sino desde la plenitud del amor de Dios. Y es en ese punto donde comprendes que las personas falsas no eran solo un obstáculo, sino también una prueba. Prueba de tu dependencia, de tu discernimiento, de tu disposición a soltar, porque hay bendiciones que no se entregan hasta que demuestras madurez espiritual. No basta con orar, hay que obedecer. No basta con desear lo nuevo, hay que despedirse de lo viejo. El apego a lo falso retrasa lo verdadero. Por eso, muchos oran por una revelación mayor, por una unción más profunda, por una intimidad más intensa con Dios, pero se niegan a soltar relaciones que Dios hace tiempo viene señalando como contaminadas. Y Dios no puede construir sobre un terreno donde tú mismo permites que permanezca lo que Él ya declaró impuro. Es por eso que en algunos casos la manifestación de la promesa está directamente ligada al acto de obedecer en la separación. Así como Abraham no vio la plenitud de su herencia hasta que Lot se apartó, así también tú puedes estar a una decisión de ver el cielo abrirse sobre tu vida. Pero mientras mantengas puertas abiertas a personas que no honran tu proceso, esas mismas puertas pueden ser entradas al desgaste, a la confusión, al retroceso. No todos los vínculos que tú construiste fueron aprobados por Dios. Algunos los forjaste desde la emoción, desde el miedo a la soledad, desde la necesidad de apoyo humano. Y ahora,
Dios está cortando lo que tú no tienes fuerza de cortar para que puedas avanzar sin lastres. Y avanzar con Dios es el mayor privilegio de tu existencia. No hay compañía más fiel, más sabia, más constante. Cuando Él se convierte en tu todo, lo que pierdes se vuelve pequeño y lo que ganas se vuelve eterno. Empiezas a entender que no necesitas rodearte de muchos, sino estar lleno del único que no falla. Aprendes a caminar ligero, sin cargas ajenas, sin dependencias enfermizas, sin máscaras emocionales. Descubres que la paz no está en la cantidad de voces que te rodean, sino en la claridad de la voz que guía tu interior. Por eso, si estás en esta etapa, no la resistas, no la cuestiones, no la llores como si fuera el final. Es solo el principio de algo mucho mayor. Estás siendo refinado, purificado, afinado. Estás siendo posicionado para lo nuevo, y lo nuevo exige espacio. Dios está despejando tu atmósfera para descender con su gloria. Está dejando caer los velos para que veas con claridad. Está removiendo personas que tú pensabas necesarias para mostrarte que su presencia es suficiente. Permanece firme, no retrocedas. No expliques a todos tu proceso. No busques justificar lo que Dios está haciendo. Solo obedece, porque del otro lado de tu obediencia hay promesas que esperan manifestarse. Del otro lado de tu fidelidad hay conexiones divinas, asignaciones específicas, frutos que durarán. Y cuando llegues allí, cuando mires atrás y veas lo que quedó en el camino, no sentirás dolor. Sentirás gratitud, porque te darás cuenta de que todo lo que Dios quitó era solo una sombra de lo glorioso que ahora te ha entregado. En el camino de la santidad, la pureza del entorno no es un lujo, es una necesidad. Quien ha sido llamado por Dios no puede caminar con cualquiera, no porque se crea superior, sino porque su misión es demasiado delicada para estar rodeada de duplicidad. El aceite de la unción no puede ser derramado sobre un terreno contaminado. El fuego del Espíritu no permanece donde hay mezcla, y el propósito eterno no avanza entre alianzas humanas que nacieron de la carne y no del Espíritu. Por eso, si Dios te ha separado, también te exigirá separación, y eso, aunque al principio duela, después traerá frutos de justicia y paz que no pueden ser medidos por el mundo. Mira con atención la vida de Jesús. No solo vivió rodeado de multitudes, sino también de traidores, críticos, curiosos, necesitados y algunos pocos verdaderamente rendidos. Pero nunca se dejó engañar por las apariencias. Sabía quién lo amaba, quién lo usaba, quién lo cuestionaba, por dentro aunque lo admirara por fuera. Y nunca se desesperó por retener a nadie. De hecho, hay momentos donde él mismo confronta a las multitudes con verdades tan duras que muchos se van. Y cuando ve que incluso sus discípulos se incomodan, les pregunta sin temor, ¿también ustedes quieren irse? Esa seguridad no nace de la arrogancia, sino del conocimiento de que quien camina con Dios nunca está solo. Porque lo invisible sostiene más que lo visible, lo eterno vale más que lo temporal. Lo verdadero es más poderoso que lo popular. Ese mismo espíritu debe formarse en ti. Tienes que aprender a caminar con los ojos puestos en el reino, no en las compañías. A valorar más la voz del cielo que el ruido de los hombres, a sentirte completo en la presencia de Dios, aunque estés rodeado de silencio humano, porque esa es la señal de madurez. Saber estar solo sin sentirte abandonado, saber ser fiel sin ser comprendido, saber soltar sin sentir que pierdes. Y cuando llegas a ese lugar interior, la libertad que experimentas no se compara con nada. Ya no temes al rechazo porque entiendes que el amor del Padre es suficiente. Ya no persigues aprobación porque sabes que el cielo ya te aprobó. Ya no te aferras a relaciones por miedo porque confías en que Dios traerá a tu vida
solo lo que edifica, lo que suma, lo que multiplica. Y aquí hay algo que el enemigo teme profundamente: un hijo de Dios que no depende de otros para avanzar. Porque un corazón libre de la necesidad de complacer a los hombres es un instrumento poderoso en manos del Espíritu. Por eso Satanás intentará una y otra vez rodearte de lo falso, porque sabe que una alianza equivocada puede destruir años de oración. Una relación tóxica puede apagar el fuego que tanto costó encender. Una compañía impura puede contaminar el depósito de gloria que estás llamado a portar. Por eso, Dios no solo te ama, también te guarda. Y a veces, para guardarte, tiene que herirte primero. Pero es una herida que sana, es una poda que fortalece, es una pérdida que prepara. Si sientes que estás solo, recuerda: los procesos más santos ocurren en el silencio. Si todos te dieron la espalda, recuerda, también se la dieron a Cristo. Si estás en medio de una temporada de limpieza, no la interrumpas, porque estás a punto de entrar en un tiempo donde tu discernimiento será afinado como nunca antes. Verás venir lo falso antes de que se acerque. Sentirás la incomodidad espiritual incluso con palabras suaves. Percibirás el alma detrás del disfraz, porque Dios está levantando centinelas, no seguidores ciegos, hijos despiertos, no creyentes dependientes, guerreros del Espíritu, no prisioneros emocionales. Y si tú estás recibiendo esta palabra, es porque formas parte de ese remanente. El Espíritu te está hablando, te está confrontando, te está formando, porque hay un nuevo tiempo a punto de comenzar. Y no puedes entrar a él cargando lo que ya caducó. No puedes avanzar si insistes en retroceder cada vez que el rechazo toca tu puerta. Hoy el cielo te llama a posicionarte, a decidir, a separar lo que es luz de lo que es sombra, porque solo así serás un portador del fuego verdadero, y ese fuego no puede mezclarse con lo falso. Hay momentos en los que Dios permite que lo falso se quede por un tiempo solo para exponerlo en el momento exacto. No porque Él necesite evidencias, sino porque tú necesitas ver con tus propios ojos lo que Él ya discernía desde el principio. Y cuando esa revelación llega, no viene sola, viene con un llamado a actuar, a separar, a posicionarte. Porque no basta con identificar lo falso, también debes cerrarle la puerta. La tolerancia espiritual tiene un límite, y ese límite es el altar. Todo lo que llega hasta allí sin santidad será consumido. Y si tú quieres vivir una vida de altar, debes estar dispuesto a perder lo que no puede pasar por el fuego. En las Escrituras, la pureza no era negociable. Los levitas no podían ministrar en el templo si estaban impuros. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin pasar por la purificación. El aceite no podía ser derramado sobre utensilios contaminados. Dios no mezcla su gloria con lo profano. Y si eso era así con cosas, cuanto más con personas. No te engañes pensando que puedes tener un corazón dividido y aún así recibir lo pleno. No creas que puedes mantener amistades contaminadas y caminar en la unción. No pienses que Dios derramará algo nuevo en un entorno donde tú mismo toleras lo que Él ya rechazó. Hay una línea que el cielo traza, y cuando Dios dice basta, tú debes responder con obediencia radical. Ese tipo de obediencia te va a costar. Tal vez te llamen exagerado, radical, duro. Tal vez pierdas apoyo, comprensión, abrazos, pero ganarás algo mucho más profundo: comunión con Dios sin interferencias, voz del cielo sin distorsión, fuego espiritual sin interrupciones. Y eso no tiene precio, porque una vez que experimentas la presencia sin mezcla, ya no quieres nada más. Una vez que escuchas la voz clara del Espíritu, el ruido de los hombres deja de tener poder.
Una vez que vives sin el peso de lo falso a tu lado, caminas más ligero, más firme, más rápido, y todo tu ser empieza a alinearse con lo eterno. Pero esa vida no es para todos. Es para los que eligen el altar sobre la aprobación, para los que prefieren perder relaciones antes que perder la presencia, para los que entienden que la soledad por obediencia es mejor que la compañía por conveniencia. Y si tú estás en ese grupo, si has sentido la sacudida de Dios quitando personas, si has experimentado rupturas dolorosas sin explicación humana, no te resistas. Estás siendo separado, estás siendo afinado, estás siendo posicionado, no para algo pequeño, sino para algo que requiere un entorno puro, libre de manipulaciones, de falsedad, de mezclas. Dios te está llamando a habitar en lo santo, y para eso necesitas vivir en discernimiento constante, no como quien juzga con arrogancia, sino como quien cuida un depósito precioso. El enemigo sabe que no puede destruirte si no tiene acceso. Por eso usará personas, no necesariamente malas, pero sí inestables. No siempre impías, pero sí inmaduras. Y tú no puedes darte el lujo de bajar la guardia por compasión emocional. El reino no avanza por sentimentalismo, avanza por obediencia. Y tu obediencia es lo que desata la manifestación del poder de Dios en tu vida. Así que vigila tus relaciones, cuida tu atmósfera, revisa tu entorno, no por sospecha, sino por celo. Porque tú no estás construyendo algo temporal, estás edificando eternidad. Y para eso necesitas rodearte de verdad, de santidad, de personas que te impulsen hacia Dios y no que te arrastren hacia la mediocridad espiritual. Dios ya empezó a limpiar. Ahora te toca a ti mantener limpio, porque lo que viene es grande y no puedes cargar con lastres humanos. Suelta, decide, avanza, porque quien vive para Dios no necesita explicación cuando obedece, solo necesita fe. Una de las mayores mentiras que el enemigo siembra en medio del proceso de purificación es hacerte creer que estás perdiendo más de lo que estás ganando. Te muestra los rostros que se alejaron, te recuerda las palabras que alguna vez te confortaron, te hace escuchar en tu mente ecos de conversaciones antiguas que ahora parecen vacías, muertas. Intenta convencerte de que la soledad es castigo, que el silencio es abandono, que la poda es rechazo. Pero si tu espíritu se mantiene en comunión, escucharás otra voz, más suave, más profunda, más poderosa. La voz del Espíritu Santo diciéndote que todo eso forma parte del diseño, que nada fue por accidente, que cada despedida fue autorizada desde el cielo no para destruirte, sino para preservarte. Hay una etapa del proceso donde Dios comienza a revelar no solo quiénes son los que no deben estar, sino también quién eres tú sin ellos. Porque muchos han vivido toda su vida espiritual apoyados en vínculos emocionales, confundiendo compañía con comunión, amistad con alianza espiritual, afinidad con propósito. Pero cuando Dios corta, Él también quiere mostrarte que lo que tú pensabas que necesitabas, en realidad era una distracción. Tú no necesitas una red de gente falsa para sentirte aceptado. Necesitas una relación firme con el cielo para mantenerte firme en la tierra. Dios está llevándote a ese punto donde Él se convierte en tu fuente principal, tu consejo más sabio, tu refugio inamovible. Y para eso, Él calla las voces humanas para que puedas oír mejor la suya. Lo que más cuesta aceptar es que muchas de esas personas que hoy ya no están contigo, un día oraron contigo, lloraron contigo, compartieron visiones y palabras de fe. Y por eso, cuando caen las máscaras, el impacto es mayor. Porque no estás perdiendo a un enemigo, estás viendo la verdadera cara de alguien que amaste, y eso duele. Pero esa herida también habla de tu capacidad de amar, de confiar, de entregarte.
No te sientas culpable por haber creído en alguien que no era quien decía ser. No te cierres al amor futuro por causa de un amor contaminado. Dios no quiere endurecer tu corazón, quiere protegerlo para entregarlo a quienes sí lo honrarán. Y aunque ahora sientas que estás caminando entre ruinas, el Señor está preparando los cimientos de algo nuevo, algo más firme, más profundo, más santo. Este proceso de separación también es una prueba de carácter, no para los que se y fueron, sino para ti. ¿Qué harás ahora que sabes quiénes eran realmente? ¿Guardarás rencor o liberarás perdón? ¿Te aferrarás a la herida o permitirás que el Espíritu la sane? ¿Buscarás venganza o elegirás el descanso del alma que ya no necesita explicar nada? Porque la verdadera victoria no es que los falsos se vayan. La verdadera victoria es que tú te mantengas limpio después de que ellos se hayan ido. Que no permitas que su traición contamine tu corazón. Que no heredes su doblez. Que no imites su hipocresía. Que seas tan libre por dentro que puedas bendecir incluso a quienes te usaron. Ese nivel de madurez no se alcanza sin lágrimas, sin oración, sin renuncia. Pero una vez que llegas, nada ni nadie puede arrebatarte la paz que habita en lo profundo. Porque sabes quién eres en Dios, sabes qué fuiste llamado a hacer, y sabes que aunque camines solo por un tiempo, cada paso está dirigido por manos eternas. Así que no mires atrás con nostalgia, mira hacia adelante con fe. Lo que Dios tiene preparado no se compara con lo que fue arrancado. Estás siendo vaciado para ser lleno. Estás siendo purificado para ser portador de su gloria. Estás siendo apartado para ser enviado. Y cuando llegue el día de la manifestación, entenderás que todo este proceso no fue pérdida, fue inversión. No fue ruina, fue restauración. No fue desamparo, fue disciplina. Porque Dios no te ha dejado ni un solo día. Él ha estado observando cada lágrima, escuchando cada oración, sosteniendo cada paso, y ahora, después de tanta limpieza, está por mostrarte el porqué de cada alejamiento. Y cuando veas lo que Él tenía reservado, comprenderás que ningún falso valía lo que estabas a punto de recibir. Hay un punto en el camino con Dios en el que ya no necesitas que Él te explique todo lo que hace, porque tu confianza ha sido tan afinada que incluso en el silencio sabes que Él sigue obrando. Es en ese punto donde ya no suplicas por respuestas, sino que adoras por adelantado. Ya no luchas contra las pérdidas, sino que das gracias por las limpiezas, porque has aprendido que cada persona falsa que se fue un acto de misericordia, no de juicio. Fue una intervención divina a tu favor, no una señal de que estabas solo. Y es en ese nivel donde tu vida empieza a multiplicarse espiritualmente, porque has demostrado que puedes manejar la bendición sin contaminarla con alianzas humanas cerradas. Una vida sin mezcla, sin duplicidad, sin necesidad de aprobación de los hombres es el escenario ideal para que Dios desate lo sobrenatural. Porque donde hay santidad, hay presencia. Donde hay integridad, hay respaldo. Donde hay separación, hay manifestación. Y es eso lo que muchos no entienden. Quieren poder, pero no quieren pagar el precio. Quieren visión, pero no quieren renunciar a las sombras. Quieren gloria, pero siguen cargando rostros que Dios ya removió. Por eso no prosperan, por eso se estancan, por eso viven en ciclos repetidos de frustración espiritual. Porque no han entendido que no se trata de caminar acompañado, sino de caminar ungido. Y tú, si estás aquí escuchando esta palabra hasta este punto, es porque Dios te está marcando para una vida diferente. No para una existencia cristiana cómoda, superficial, tibia, sino para un camino de profundidad, de revelación, de fuego. Y ese camino exige decisiones valientes.
Tal vez ya tomaste algunas, tal vez ya soltaste vínculos, tal vez estás en ese punto donde te sientes desnudo de afectos humanos, pero lleno de hambre espiritual. No temas, porque lo que ahora parece vacío está siendo preparado para la llenura divina. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Lo que ahora te incomoda, más adelante será tu autoridad, porque el que ha sido purificado tiene una voz distinta, una mirada distinta, una oración distinta. Habla desde la experiencia, ora desde la pureza, mira desde el corazón de Dios. Y Dios está buscando a ese tipo de personas para usarlas en este tiempo. No estrellas espirituales, no influencers de apariencia, no líderes movidos por la imagen. Busca a los rotos, a los que fueron traicionados, a los que fueron rechazados, a los que fueron limpiados por el fuego, porque esos ya no dependen de aplausos. No buscan plataformas, no se postran ante el sistema, han muerto al deseo de agradar y por eso están vivos para cumplir. Tú puedes ser uno de ellos, pero necesitas cerrar definitivamente la puerta a lo falso. No solo en otros, también en ti, porque todos, en algún momento, hemos fingido, hemos querido aparentar estar bien, hemos hablado palabras de fe sin sentirlas, hemos sostenido vínculos solo para no estar solos. Pero este es el tiempo de la verdad. No solo de discernirla, sino de vivirla. No solo de identificar lo falso afuera, sino de arrancarlo de adentro. La unción que viene no se mezcla. La gloria que se aproxima no desciende sobre corazones divididos. El fuego que Dios está por soltar quemará lo superficial, lo egoísta, lo carnal. Solo quedará lo verdadero. Y si tú te has mantenido hasta aquí, si has perseverado en medio del dolor, si has permanecido fiel aún sin entender todo, prepárate, porque lo que viene no es pequeño, es mayor gloria, mayor revelación, mayor responsabilidad. Y solo aquellos que soportaron la poda podrán sostener el fruto. Solo los que pasaron por el crisol del Espíritu podrán ser columnas firmes en medio de un mundo que se desmorona. El camino de la separación nunca es cómodo, pero sí es glorioso. Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha estado guiando cada paso, incluso aquellos que parecían confusos. Ahora, lo que Dios quiere depositar en ti no es solo una unción que brille por fuera, sino una estructura interior capaz de sostener el peso de lo eterno. Porque cuando el Señor aparta a alguien, no lo hace para castigar, sino para transformar. Te aparta para hablarte, para pulirte, para enseñarte a depender solo de Él. Y cuando logras caminar solo con Dios, lo falso ya no tiene lugar, no tiene acceso, no tiene poder sobre ti. Porque has descubierto que la mayor compañía, la más real, la más segura, es su presencia. Lo que pocos entienden es que las personas falsas no solo roban tu paz, también desvían tu enfoque. Mientras estás ocupado defendiendo tu corazón de sus manipulaciones, descuidas el altar. Mientras dedicas energía a sostener vínculos que ya no tienen propósito, dejas de edificar lo que Dios te mandó construir. Y cuando finalmente sueltas, no solo recuperas tu libertad, también recuperas tu visión. Comienzas a ver con más claridad, a orar con más profundidad, a servir con más pureza, porque el alma ya no está dividida, está entera, enfocada, libre. Es allí donde el cielo comienza a abrirse. Es allí donde el fluir se vuelve constante. Es allí donde la voz de Dios resuena sin interferencias. Este es el nivel al que estás siendo llamado. No para vivir de emociones, sino de convicción. No para correr detrás de afecto, sino para avanzar con propósito. No para depender de la aprobación, sino para caminar bajo la autoridad del cielo. Porque la vida del creyente no se mide por la cantidad de relaciones que mantiene, sino por la calidad de su comunión con Dios.
Si tu entorno ha sido podado, si muchas personas se han ido, si el ruido ha cesado, dale gloria a Dios. No estás perdiendo, estás siendo preparado. No estás solo, estás siendo equipado. No estás abandonado, estás siendo abrazado por el Padre de una forma que antes no comprendías. Y ahora, después de tanto proceso, de tantas lágrimas, de tantas noches en silencio, Dios comienza a revelarte lo que viene. No como un premio, sino como una misión, porque has demostrado que puedes sostener el fuego. Has demostrado que no vendiste tu integridad por compañía. Has demostrado que puedes caminar sin aplausos y ahora el cielo puede confiarte más revelación, más palabra, más autoridad. Pero con eso también viene una nueva medida de responsabilidad. Ahora debes mantener limpio lo que costó tanto purificar. Debes cerrar la puerta con firmeza. Debes ser guardián de tu entorno, de tu mente, de tu altar, no por miedo, sino por honra, porque cuando Dios entrega algo santo, espera que lo cuides como tal, y tú no puedes permitir que lo falso vuelva a entrar. No importa cómo se presente, no importa cuánto insista, no importa cuán familiar te parezca, si no honra a Dios, no tiene lugar en tu atmósfera. Y no se trata de rechazar a las personas, sino de priorizar tu propósito, de entender que fuiste apartado, llamado, sellado, y que ese sello te distingue, te separa, te posiciona. Eres templo del Espíritu Santo, no vitrina de aprobación social. Eres portador de luz, no cómplice de tinieblas. Eres hijo de la verdad, no rehén de lo falso. Y ahora que estás más cerca del final de esta palabra, una convicción empieza a arder dentro de ti. Todo valió la pena. Cada lágrima, cada despedida, cada noche de incertidumbre. Porque todo te llevó hasta aquí, hasta este punto donde el cielo dice, estás listo. Y cuando Dios dice que estás listo, es porque lo que viene ya no se podrá detener. Las puertas comenzarán a abrirse. Las palabras comenzarán a fluir. La presencia comenzará a aumentar. Y tu vida ya no será la misma. Porque lo que fue limpiado, lo que fue consagrado, lo que fue entregado con obediencia, ahora se convertirá en testimonio vivo del poder de Dios en acción. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos perseveran hasta el final de una palabra como esta. No todos soportan ser confrontados tan profundamente y aún así seguir escuchando, seguir recibiendo, seguir dejando que el Espíritu les hable con tanta claridad. Esto es señal de que no eres uno más, no eres un espectador casual, no eres un oyente superficial. Eres parte de los escogidos, eres uno de esos a quienes Dios está marcando en esta generación para levantar una voz diferente, una vida distinta, un testimonio puro. El cielo está invirtiendo en ti, porque encontró un corazón dispuesto a renunciar a lo falso para abrazar lo eterno. Y eso no tiene precio, porque lo que recibes cuando decides caminar con Dios sin mezcla, es algo que ningún hombre te puede dar y que ningún enemigo puede quitar. Si esta palabra tocó tu alma, si te iluminó el camino, si trajo respuestas a dolores antiguos, no calles. Comenta ahora mismo. Yo hago parte de los escogidos. Escríbelo en los comentarios como un acto de fe, como una declaración espiritual, como un grito silencioso que rompe las ataduras del pasado y abre el cielo sobre tu vida. Este no es un video más, es una revelación, y solo los que responden con acción activan lo que el cielo les está entregando. No te quedes con esto solo para ti. Hay miles que están atrapados en relaciones falsas, hundidos en entornos contaminados, ciegos por alianzas que los alejan de Dios. Comparte este mensaje. Envíaselo a alguien que lo necesita,
Publica el enlace, habla de esto, porque quien ama la verdad no la esconde, la proclama. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Esta comunidad no es solo un grupo de personas que escuchan, es un ejército de hijos e hijas que han decidido vivir para la gloria de Dios. Aquí no hablamos por hablar. Aquí cada palabra nace en oración, en temor, en entrega. Ser parte de este canal es más que seguir un contenido. Es alinear tu vida con una voz profética que el Espíritu está usando para despertar, limpiar y preparar a su pueblo. Suscríbete, activa las notificaciones, pero más importante aún, mantén viva tu fe, no dejes que esta llama se apague. Al terminar este video, no sigas con tu día como si nada hubiera pasado. Detente, ora, agradece, vuelve a escuchar si es necesario y deja que la música final de este video acompañe tu momento con Dios. Cierra los ojos. Recuerda los nombres, los rostros, las situaciones que te vinieron a la mente durante esta palabra. Tal vez lloraste, tal vez sentiste dolor, tal vez tu corazón todavía sangra por relaciones que no entendiste, pero ahora sabes que fue Dios. Él estaba allí, Él permitió, Él quitó, Él limpió, y lo hizo porque te ama. Lo hizo porque hay algo mayor para ti. Lo hizo porque está por confiarte más. No te aferres al pasado. No sigas reclamando respuestas. No busques justificaciones. Solo di, Señor, gracias por limpiar mi camino. Y sigue, camina, corre, porque la carrera aún no terminó. Y lo que viene será más glorioso que todo lo que has vivido hasta ahora. Imagina por un instante lo que Dios puede hacer con alguien que le entrega todo. Su corazón, su historia, sus relaciones, su entorno. Él puede levantarte como una llama en medio de una generación fría. Puede usarte como un eco de su voz en medio del ruido. Puede confiarte palabras que restauran, decisiones que transforman, autoridad que rompe cadenas. Pero eso solo ocurre con quienes se vacían de lo falso para ser llenos de lo eterno. ¿Estás listo? Entonces, no mires atrás, no dudes, no retrocedas. Lo falso ya no tiene lugar. El tiempo del despojo terminó. Es hora de caminar en lo nuevo. Y lo nuevo empieza ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo hiciste, es porque el cielo tiene algo especial contigo. No todos llegan al final, pero tú llegaste, y eso te distingue. Eres parte de los que no se conforman con una fe superficial. Eres parte de los que quieren más. Y por eso estás a punto de vivir una transformación real. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en lo más profundo de tu ser. Y que cada paso que des desde hoy esté marcado por la pureza, por la verdad y por la gloria de Dios. No pauses este video aún. Deja que la música fluya, cierra los ojos y solo di gracias Espíritu Santo por alejar de mi vida a quienes nunca debieron estar. Luego guarda silencio y deja que Él te hable.